Imagina que estás sentado aquí conmigo, frente a frente, y te digo una verdad que muchos hombres no quieren aceptar. No puedes obligar a una mujer a extrañarte. No puedes manipular sus emociones, ni desaparecer de forma teatral esperando que su mente entre en pánico y corra detrás de ti. Eso no es atracción real, eso es juego infantil, y los juegos tarde o temprano se rompen. Pero hay algo que sí puedes hacer, y es mucho más poderoso: convertir tu presencia en algo que ella valore de verdad. Porque cuando una mujer extraña a un hombre de forma genuina, no es porque él haya aplicado trucos psicológicos baratos, es porque su energía, su forma de estar y su valor emocional dejaron una huella que no se reemplaza fácilmente. Aquí es donde la mayoría falla. Creen que hacer que ella te extrañe significa ignorarla, responder tarde o volverse frío sin razón. Y no, eso solo crea confusión, distancia innecesaria y, muchas veces, desinterés. Una mujer no extraña a un hombre impredecible por inseguridad. Extraña a un hombre sólido cuya ausencia tiene sentido, coherencia y peso emocional. La psicología femenina funciona de una forma muy clara. Una mujer extraña aquello que la hacía sentirse emocionalmente estimulada, segura y retada al mismo tiempo. No necesita drama constante, pero tampoco siente deseo, por lo que siempre está disponible sin límites. El equilibrio entre presencia y espacio es lo que activa ese proceso interno donde, sin decirlo, empieza a pensar en ti más de lo que planeaba. Y aquí viene lo importante: extrañar no es sufrir por alguien. Extrañar es recordar con emoción, es comparar silenciosamente a otros contigo y notar que algo falta. Es sentir que contigo había una experiencia distinta, una conexión que no era ruidosa, pero sí profunda. En este video vas a entender cómo lograr eso sin manipular, sin desaparecer como un niño herido y sin jugar a ser indiferente. Aprenderás cómo construir una presencia emocional que deje impacto incluso cuando no estás, y por qué el verdadero poder no está en alejarte para provocar reacción, sino en convertirte en el tipo de hombre cuya ausencia se siente, porque su presencia siempre fue auténtica. Parte 1. El error de intentar provocar su ausencia. El primer gran error que cometen muchos hombres cuando quieren que una mujer los extrañe es intentar fabricar artificialmente su ausencia. Creen que si desaparecen de repente, si dejan de escribir sin explicación o si se vuelven fríos de un día para otro, ella automáticamente empezará a pensar en ellos con más intensidad. Pero la realidad psicológica es mucho más compleja y, a la vez, más simple. Una mujer no extraña el silencio vacío, extraña la conexión que tenía sentido. Cuando un hombre juega a desaparecer sin coherencia, lo que transmite no es misterio, sino inmadurez emocional. Ella no siente un vacío atractivo, sino una desconexión confusa, y la confusión rara vez genera deseo duradero, más bien provoca distancia emocional, porque desde su perspectiva no está perdiendo a alguien valioso, sino a alguien impredecible que no sabe sostener su propia presencia. Aquí es donde debes entender algo clave sobre la psicología femenina. El extrañar nace del contraste emocional, no de la manipulación. Si tu presencia era estable, interesante y emocionalmente segura, tu ausencia tendrá peso. Pero si tu presencia era ansiosa, sobredisponible o incoherente, tu ausencia no se sentirá como pérdida. Se sentirá como alivio o simple indiferencia. Muchos hombres no quieren aceptar esto, pero es necesario decirlo sin suavizarlo. No puedes hacer que alguien te extrañe si antes no le diste algo digno de ser extrañado. No es el truco de alejarte lo que genera impacto, es la calidad emocional de lo que compartiste cuando estabas presente. Una mujer empieza a extrañar a un hombre cuando, al no tenerlo cerca, nota que ciertas sensaciones desaparecen. La tranquilidad que le daba hablar contigo, la emoción sutil de no saber exactamente qué ibas a decir, la seguridad de sentir que estabas ahí sin necesidad de presionar. Ese conjunto de experiencias crea una huella emocional,
Y cuando esa huella se interrumpe de forma natural, aparece el pensamiento recurrente: algo falta. Pero cuando un hombre intenta forzar ese efecto con juegos, rompe esa huella, porque el cerebro femenino detecta rápidamente cuando el distanciamiento no nace de una vida plena, sino de una estrategia para obtener reacción. Y en ese momento, la atracción pierde autenticidad. Ya no se trata de extrañarte, sino de cuestionar tu estabilidad emocional. Por eso, el enfoque correcto no es desaparecer para que ella te valore, sino construir una vida que haga que tu ausencia sea una consecuencia natural de tu propósito. Cuando estás ocupado creciendo, trabajando en lo tuyo, teniendo proyectos y límites claros, tu disponibilidad se vuelve selectiva de forma orgánica. No desapareces para provocar, simplemente no estás todo el tiempo porque tienes dirección propia. Y esa diferencia cambia todo, porque ahora tu ausencia no comunica castigo ni manipulación, sino independencia emocional. Ella percibe que tu mundo no gira únicamente alrededor de ella, y eso despierta un tipo de respeto silencioso que muchas veces se transforma en interés más profundo. En resumen, intentar que ella te extrañe mediante juegos mentales es el camino más rápido para que pierda interés. En cambio, cuando tu presencia es sólida, coherente y auténtica, tu ausencia deja un espacio emocional real, y ese espacio, lejos de ser un vacío dramático, se convierte en una pregunta constante en su mente: ¿por qué, cuando él no está, todo se siente un poco menos intenso? Parte 2. La presencia emocional que deja huella. Para que una mujer llegue a extrañarte de verdad, primero tiene que sentir que tu presencia aporta algo distinto a su vida emocional. Y aquí es donde muchos hombres se equivocan sin darse cuenta. Creen que basta con ser atentos, responder rápido, estar disponibles siempre y mostrarse interesados constantemente. Piensan que mientras más presentes estén, más importantes se volverán. Pero la psicología femenina no funciona acumulando presencia, sino valorando la calidad emocional de esa presencia. Una mujer no extraña a un hombre solo porque hablaban todos los días. Extraña al hombre que, cuando estaba, le generaba sensaciones que no aparecen con cualquiera: tranquilidad sin aburrimiento, atracción sin presión, conexión sin necesidad de forzarla. Esa combinación es rara, y lo raro, cuando desaparece, se siente. La clave está en entender que no se trata de cantidad de tiempo, sino de impacto emocional. Puedes hablar con ella todo el día y aún así no dejar huella. O puedes compartir momentos breves pero auténticos que se queden en su mente horas después. Lo que permanece no es la frecuencia, sino la emoción asociada a tu presencia. Esto exige algo que muchos evitan: autenticidad emocional. Si cuando estás con ella intentas impresionar constantemente, actuar como alguien que no eres o buscar validación en cada interacción, lo que transmites es necesidad. Y la necesidad, aunque a veces genere cercanía momentánea, rara vez se transforma en ausencia significativa, porque ella percibe que estabas más enfocado en ser aceptado que en ser tú mismo. En cambio, cuando un hombre se muestra genuino, tranquilo en su forma de hablar, seguro sin exagerar y capaz de escuchar sin intentar dominar cada conversación, crea una sensación emocional estable. No es intensidad artificial, es presencia real. Y esa presencia real genera familiaridad emocional, una especie de comodidad atractiva que el cerebro femenino registra como algo valioso. Además, hay un elemento que potencia esa huella: la coherencia. Si tus palabras, tu actitud y tus acciones coinciden, ella empieza a verte como alguien predecible en el buen sentido, alguien emocionalmente estable. Y cuando una mujer percibe estabilidad combinada con personalidad, se forma un tipo de apego silencioso que no necesita declaraciones constantes para existir. Aquí entra un punto importante: dejar espacio dentro de la interacción. Muchos hombres, por miedo a perder interés, llenan todos los silencios, responden de inmediato y buscan mantener la conversación viva todo el tiempo. Pero cuando no hay pausas,
no hay espacio mental para procesar lo vivido. Y sin ese procesamiento, es difícil que nazca el sentimiento de lo extraño. El espacio permite que la emoción repose y se convierta en recuerdo. Y los recuerdos emocionalmente positivos son la base del extrañar. Si cada conversación termina en un punto alto, si cada encuentro deja una sensación agradable sin saturación, su mente empieza a asociarte con bienestar. Entonces, cuando no estás, esa sensación no desaparece de golpe, permanece y se vuelve pensamiento recurrente. También influye mucho la forma en que te despides emocionalmente. Un hombre que sabe cerrar conversaciones con calma, sin ansiedad ni dramatismo, transmite que su mundo sigue en movimiento. No se aferra, no se justifica, no crea tensión innecesaria. Simplemente continúa con su vida, y esa naturalidad deja una impresión poderosa. Contigo no hay presión, pero sí presencia significativa. En el fondo, una mujer extraña al hombre que le hacía sentir algo sin obligarla a sentirlo, al que estaba, pero no invadía, al que conectaba, pero no dependía, al que compartía momentos reales sin intentar convertir cada interacción en una prueba de interés. Esa forma de presencia, equilibrada y auténtica, es la que se queda en su mente cuando el contacto disminuye. Y es entonces cuando empieza a aparecer, casi sin darse cuenta, esa pregunta silenciosa: ¿cómo estará él ahora mismo? Parte 3. El poder del espacio emocional sin desaparecer. Aquí es donde muchos hombres se confunden profundamente. Creen que para que una mujer los extrañe, deben crear distancia física o comunicativa extrema. Piensan que el silencio prolongado, las respuestas frías o el retiro repentino generarán un vacío que ella querrá llenar buscándolos. Pero el verdadero detonante no es la distancia brusca, sino el espacio emocional saludable. Y la diferencia entre ambos es enorme. Desaparecer sin coherencia genera ansiedad o desinterés. Dar espacio con naturalidad genera reflexión y, en muchos casos, deseo. Porque cuando el espacio es sano, no se percibe como castigo, sino como parte normal de una dinámica donde ambos tienen vidas propias. Y eso es atractivo, porque comunica independencia emocional. La psicología femenina responde de forma muy clara a este equilibrio. Una mujer necesita sentir conexión, pero también necesita tiempo mental para procesar lo que esa conexión significa. Si siempre estás presente, siempre disponible y siempre iniciando el contacto, su mente no tiene oportunidad de preguntarse por ti. Y si no hay pregunta interna, no hay sensación de extrañar, solo hay costumbre. El problema de la sobrepresencia es que elimina el contraste emocional. Cuando algo está disponible todo el tiempo, deja de percibirse como algo que puede perderse. Y cuando no se percibe como algo que puede perderse, el cerebro no activa ese mecanismo natural de valoración que aparece cuando algo valioso se ausenta temporalmente. Pero aquí debes ser honesto contigo mismo. El espacio emocional no es una técnica para manipular, es una consecuencia de tener una vida propia. Si necesitas forzar el silencio para ver si ella reacciona, no estás creando espacio sano, estás buscando validación. Y la validación buscada de forma indirecta casi siempre destruye la autenticidad de la conexión. El espacio emocional real nace cuando tú estás enfocado en tus proyectos, en tu crecimiento, en tus responsabilidades y en tu mundo personal. No estás evitando hablarle, simplemente no estás disponible todo el tiempo porque tu vida no gira exclusivamente alrededor de la interacción con ella. Esa diferencia es sutil, pero psicológicamente poderosa. Cuando una mujer percibe que un hombre tiene dirección, que puede conectar con ella, pero también desconectarse sin ansiedad, su mente empieza a otorgarle un valor distinto. No lo ve como alguien que necesita su atención constante, sino como alguien que elige compartir su tiempo, y lo elegido siempre pesa más que lo que parece desesperado por quedarse. Además, el espacio emocional permite que surja algo clave: la curiosidad. La curiosidad es uno de los motores más fuertes del deseo femenino.
cuando no sabe exactamente qué estás haciendo en cada momento, cuando percibe que tienes una vida interesante más allá de ella. Su mente naturalmente completa esos vacíos con imaginación. Y la imaginación, cuando está ligada a emociones positivas, intensifica la sensación de querer saber de ti. Eso sí, hay una línea que no debes cruzar. El espacio no debe convertirse en indiferencia. Si cuando ella se acerca te muestras distante, frío o desinteresado solo para mantener poder, lo que generas no es atracción, sino desconexión emocional. El espacio sano convive con la calidez, no elimina el interés, solo evita la sobreexposición. Un hombre emocionalmente equilibrado sabe estar presente cuando está y sabe retirarse cuando debe enfocarse en su vida. No necesita anunciar su ausencia ni dramatizarla. Simplemente fluye con sus prioridades. Y esa naturalidad es la que hace que, en ciertos momentos de silencio, ella recuerde conversaciones, gestos o sensaciones compartidas contigo. En ese punto aparece el verdadero efecto. No te extraña porque la ignoraste. Te extraña porque tu presencia tenía un significado emocional claro y ahora hay momentos en los que no estás. Y ese contraste suave, coherente y sin juegos es el que activa ese pensamiento silencioso que muchas veces ni siquiera verbaliza. Me pregunto cuándo volveré a saber de él. Parte 4. Convertirte en un recuerdo emocional, no en una rutina. Hay una diferencia profunda entre ser parte de la rutina de una mujer y convertirte en un recuerdo emocional que permanece en su mente incluso cuando no estás. La rutina se acostumbra, se normaliza y con el tiempo pierde intensidad. El recuerdo emocional, en cambio, se queda asociado a sensaciones específicas que resurgen de forma espontánea. Y cuando hablamos de que ella te extrañe sin juegos, en realidad estamos hablando de esto: dejar de ser predecible por exceso de disponibilidad y empezar a ser significativo por la calidad de la experiencia que vive contigo. Muchos hombres creen que la estabilidad significa repetición constante. Mismos temas, mismas dinámicas, misma forma de interactuar todos los días. Pero lo que genera huella emocional no es la monotonía, sino la combinación entre estabilidad interna y novedad emocional. Es decir, ella percibe que eres coherente, tranquilo y seguro, pero al mismo tiempo contigo no todo es completamente predecible. Hay matices, hay momentos que rompen la línea plana de la interacción cotidiana. La mente humana recuerda mejor las experiencias que provocan emoción, y en la psicología femenina esto es aún más evidente. Los pequeños detalles emocionales, una conversación profunda inesperada, un comentario sincero en el momento justo, una actitud calmada cuando otros reaccionarían con impulso, se convierten en puntos de referencia internos. No hacen ruido en el instante, pero se quedan almacenados. Y cuando no estás, esos puntos reaparecen como pensamientos sueltos que poco a poco construyen la sensación de extrañar. Aquí entra algo clave. No necesitas ser perfecto ni impresionante todo el tiempo. De hecho, intentar serlo genera el efecto contrario. Lo que deja huella es la autenticidad emocional sostenida en el tiempo. Cuando una mujer siente que contigo puede ser ella misma, sin tener que actuar ni medir cada palabra, empieza a asociarte con una experiencia emocional segura. Y la seguridad emocional, cuando desaparece temporalmente, se siente mucho más que la emoción superficial. Pero cuidado, convertirte en un recuerdo emocional no significa crear dependencia ni intensidades artificiales. Significa que, cuando interactúan, tú estás realmente presente, escuchas de verdad, respondes con intención y no estás distraído intentando validar tu ego o demostrar valor constantemente. Esa presencia consciente crea momentos que no se perciben como ruido, sino como algo que tuvo sentido vivir. Otro factor importante es saber cerrar bien los ciclos de interacción. Muchos hombres alargan conversaciones hasta que se vuelven planas, forzadas o repetitivas por miedo a que el interés disminuya si se retiran. Pero ocurre lo contrario.
Cuando sabes retirarte en un buen momento, dejas la experiencia emocional en un punto alto. Y el cerebro humano recuerda mejor los finales, que dejan una sensación agradable e incompleta, que los finales que se diluyen en cansancio o saturación. Esto no es estrategia fría, es inteligencia emocional. Saber cuándo parar, cuándo cambiar de tema, cuándo despedirse con naturalidad, comunica que no estás intentando exprimir la interacción hasta el último segundo. Y esa actitud transmite valor propio, algo que muchas veces genera respeto silencioso en la mente femenina. Además, un hombre que vive su vida con propósito, con metas, hábitos y dirección, inevitablemente se vuelve menos rutinario en su energía. No porque actúe diferente para impresionar, sino porque su mundo interno es dinámico. Y cuando su mundo es dinámico, cada encuentro con él trae matices nuevos sin que tenga que forzarlos. Eso mantiene la conexión viva y evita que la relación caiga en la sensación de siempre es lo mismo. En última instancia, ella no extraña la cantidad de mensajes ni la frecuencia exacta del contacto. Extraña cómo se sentía cuando interactuaba contigo. Si contigo sentía calma, interés, respeto y una ligera chispa emocional que no aparecía con cualquiera, entonces tu ausencia se convierte en un contraste perceptible, no dramático, no desesperante, pero sí presente. Y ese es el punto central: dejar de ser una rutina que se asume y empezar a ser una experiencia emocional que se recuerda. Porque las rutinas se reemplazan fácilmente. Los recuerdos emocionales, en cambio, regresan solos a la mente cuando hay silencio, cuando hay tiempo libre o cuando algo cotidiano le hace pensar, sin planearlo, en ti. Parte 5. La verdadera razón por la que empieza a extrañarte. Al final, una mujer empieza a extrañarte por una razón mucho más simple y profunda de lo que muchos imaginan, porque contigo experimentaba una versión emocional de sí misma que le gustaba. No se trata solo de quién eres tú, sino de cómo se sentía ella cuando estaba contigo. Y si esa sensación era positiva, estable y estimulante al mismo tiempo, tu ausencia no pasa desapercibida. Se convierte en un contraste interno difícil de ignorar. Este punto es crucial entenderlo bien. Muchos hombres creen que el secreto está en volverse más distantes, más misteriosos o más fríos. Pero lo que realmente hace que una mujer piense en ti cuando no estás es que, en tu presencia, se sentía tranquila sin aburrirse, valorada sin sentirse presionada y emocionalmente conectada sin perder su libertad. Esa combinación no es común. Y cuando algo poco común desaparece, el cerebro lo registra como algo que merece ser revisitado mentalmente. La psicología femenina funciona mucho por asociación emocional. Si tus conversaciones estaban cargadas de tensión, reclamos o inseguridad, tu ausencia traerá paz, no nostalgia. Pero si tus interacciones estaban llenas de equilibrio, respeto y una energía masculina calmada, tu ausencia se transforma en una pregunta silenciosa. ¿Por qué con él me sentía diferente? Y aquí es donde debes ser honesto contigo mismo. No puedes hacer que te extrañes si durante tu presencia transmitías necesidad constante de atención. La necesidad crea presión emocional, y la presión rara vez se extraña, más bien se evita. En cambio, cuando un hombre está presente porque quiere compartir, no porque necesita validar su valor, la interacción se siente ligera, libre y real. Y lo que se siente libre, cuando falta, se percibe como una pérdida suave pero constante. Otro factor determinante es el respeto emocional que construyes. Una mujer extraña más fácilmente a un hombre que mantiene su centro emocional, que no reacciona de forma impulsiva ante cada cambio de humor y que no pierde su estabilidad por pequeñas señales de incertidumbre. Esa estabilidad crea seguridad psicológica. Y la seguridad psicológica, aunque no siempre se verbalice, genera apego silencioso. Además, el extrañar no ocurre de forma inmediata ni dramática como muchos esperan. No es que un día no le escribas y al siguiente esté desesperada buscándote. El proceso es más sutil,
Empieza con pequeños momentos, algo que ve y le recuerda a una conversación contigo, una situación en la que piensa cómo habrías reaccionado, un silencio en su rutina donde antes estabas presente. Son microrrecuerdos que se acumulan hasta formar una sensación más clara de ausencia significativa. También influye el hecho de que no hayas intentado controlarla ni manipular su percepción de ti. Cuando un hombre no juega, no presiona y no exige reacciones constantes, su imagen en la mente femenina se vuelve más sólida y confiable. Y lo confiable, cuando no está, genera un tipo de nostalgia tranquila, no dramática. No es ansiedad, es reconocimiento interno de valor. Lo más importante que debes entender es esto. Hacer que ella te extrañe sin jugar no es una técnica, es el resultado natural de ser un hombre emocionalmente equilibrado, con vida propia y capaz de conectar sin perderse en la conexión. Cuando eres así, tu presencia suma, pero tu ausencia también comunica algo poderoso, que tu vida continúa, que tu mundo no depende exclusivamente de su atención. Y es en ese equilibrio donde nace el verdadero impacto. Ella no te extraña porque la ignoraste, sino porque contigo había una experiencia emocional auténtica que no se repite con facilidad. No porque creaste drama, sino porque fuiste coherente. No porque desapareciste como estrategia, sino porque simplemente no estabas todo el tiempo y aún así dejaste una sensación clara. En esencia, empieza a extrañarte cuando entiende, aunque no lo diga en voz alta, que contigo no solo hablaba con un hombre, sino que vivía una versión más tranquila, más conectada y más genuina de sí misma. Y cuando esa versión aparece solo contigo, tu ausencia deja de ser silencio y se convierte en recuerdo emocional constante. Conclusión. Hacer que una mujer te extrañe sin jugar no se trata de desaparecer, manipular ni crear silencio artificial. Se trata de algo mucho más exigente y a la vez más sólido. Construir una presencia emocional auténtica que deje huella incluso cuando no estás. Porque la verdadera ausencia que impacta no es la que se usa como estrategia, sino la que aparece de forma natural cuando un hombre tiene vida propia, propósito y estabilidad interna. Cuando entiendes esto, dejas de obsesionarte con tácticas y empiezas a enfocarte en lo único que realmente funciona. ¿Quién eres cuando estás presente? Si tu presencia transmite calma, coherencia, respeto y una conexión sin presión, tu ausencia no se sentirá como un juego, se sentirá como un contraste real. Y ese contraste es lo que activa el recuerdo, la curiosidad y con el tiempo la sensación de extrañar. La psicología femenina responde al equilibrio, ni sobrepresencia ansiosa ni distancia fría sin sentido. Un hombre que sabe estar, pero también sabe continuar con su vida sin dramatizar su ausencia, comunica valor emocional sin necesidad de decirlo. Y ese valor, cuando deja de estar disponible todo el tiempo, se vuelve perceptible de una forma silenciosa pero poderosa. Al final, no se trata de lograr que piense en ti por falta, sino por significado. Porque cuando contigo se sentía bien, cuando la interacción era auténtica y emocionalmente estable, tu ausencia no crea vacío dramático, crea memoria emocional. Y las memorias emocionales no necesitan ser forzadas. Regresan solas, en momentos inesperados, cuando algo le recuerda cómo se sentía contigo. Ese es el verdadero objetivo, no que te extrañe por confusión, sino por coherencia. No que te busque por ansiedad, sino por reconocimiento interno de lo que aportabas a su experiencia emocional. Y eso solo lo logra un hombre que no juega, que no finge y que no convierte la conexión en un campo de pruebas, sino en una experiencia real. Porque, al final, un hombre que no necesita jugar para ser recordado es, precisamente, el tipo de hombre que más difícil se vuelve de olvidar.